tenemos, como es nuestra costumbre, una predicación basada en ese texto que solemos memorizar. Entonces los invito a abrir la Sagrada Escritura en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a los romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos 8. Vamos a leer los primeros 9 versículos del capítulo. Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Señor, añada bendición a la lectura de su santa palabra. Tenemos frente a nosotros un versículo maravilloso, que contiene una promesa maravillosa, y quisiera que prestemos atención para entenderla y ser beneficiados de esta promesa. Nos dice aquí: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe usted qué es la condenación? ¿Qué significa? ¿Qué es condena? Bueno, en realidad es el veredicto punitivo que da un juez. Punitivo significa es la pena. Él les dice: estás condenado a lo siguiente: 10 años de cárcel, 20 años de cárcel, una gran cantidad de dinero, lo que sea. Pero es lo que el juez determina que merece el delito cometido. Esa es la condena. Cristo nos habla entonces de condena. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 33, Jesucristo habla de esa manera solemne a los que lo escuchaban, a los fariseos sobre todo, y les dice lo siguiente: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahora nos está diciendo, ¿qué es esa pena? ¿Cuál es la condena impuesta? El infierno. Una palabra que ya la gente no quiere oír, o que quiere darle algún otro significado novedoso, pero que según Jesucristo es el lugar preparado para Satanás y sus ángeles y para todos aquellos que rechacen al Hijo de Dios. Y Cristo les llama a ellos generación de víboras. El Cristo que a veces se quiere presentar hoy en día es un Cristo que es todo amor, todo paz, casi como un hippie. Y lamentablemente en ese movimiento hippie ese amor y esa paz eran falsos. Era una falsificación del verdadero amor y de la verdadera paz. Pero así lo quieren presentar. Quieren presentar a un Mesías que no habla la verdad y que cede ante la presión del mundo. No lo hizo.
Jesucristo habló con amor la verdad, pero parte de esa verdad es que hay una condena pendiente que tienen que pagar los incrédulos. Jesucristo mismo también define esa condena de la siguiente manera en Juan 3:19, donde está escrito lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Está definida la condenación. ¿Qué hace que la persona merezca esa condenación? Preferir las tinieblas que la luz. Y prefiere las tinieblas porque en las tinieblas podrá hacer o piensa el que puede hacer lo que quiere. Y en la luz no. Hasta aquí tenemos que entonces reconocer, existe la condenación. Jesucristo la llamó la condenación del infierno, de la que no van a escapar los hipócritas. Y luego aquí nos dice algo más, que el gran problema es que la luz vino. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es la luz. Y vino y no fue bien recibido. En el Evangelio mismo de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 29, dice lo siguiente: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La misma palabra, estamos hablando, no hay condenación para los que están en Cristo, pero entendemos primero qué es condenación. Y dice aquí que es, según las palabras de Cristo, es un estado presente. Ya hay personas que están en condenación. El que no cree, dice el apóstol Juan, ya es condenado, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa condenación se consumará el día de la resurrección, cuando aquí dice, los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, a una vida plena de completo gozo, de completa paz, de completo amor. Solo imagínense cuánto quisiera que nos entusiasmáramos un poquito más en pensar en la gloriosa vida eterna. Es que es impensable para nosotros, porque no hay un día en el que no haya algo que nos entristezca o nos moleste o traiga una contrariedad. No hay un día. Hasta el mejor de nuestros días tiene algo que no es tan bueno. Pero aquella gloria prometida, la vida eterna, es una vida que, como la describe el apóstol Pedro, cielos nuevos, tierra nueva en los cuales mora la justicia. Justicia completa. No hay gente mala, no hay quien peque, no hay quien ofenda a Dios, ni usted ya va a poder ofender a Dios tampoco. Pero aquí nos dice entonces que hay una resurrección así para vida y otra resurrección para condenación. Hace falta que tengamos momentos de reflexión de cómo será ese día de la resurrección. Y cuánto asombro habrá en el corazón de algunos que pensaban que todo estaba bien con sus vidas y no era así. Es tan así que Cristo mismo dice que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, admirados de ver el resultado de su vida. Ellos creyeron que eran de Cristo y no lo eran, que esa es la parte importante a la que vamos pronto. La condenación, entonces, tenemos que entender que es justa, pero también es proporcional. Proporcional quiero decir, no todos reciben la misma condena. Es decir, el infierno es el infierno y es para siempre. Pero no todos en el infierno tendrán la misma clase de condena. El Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, el versículo 33. Vamos a ver si es este. 23:14 es, perdón. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Entonces, aquí estaba Cristo denunciando esta y muchas otras actitudes malas de aquellas personas que tenían esa religión de apariencias y todo era falsedad. Era intereses.
Lo que eran interesados en lo que les podían dar a ellos. Y por eso Jesús usa esa palabra, ay. La palabra ay lleva en sí mismo maldición. Jesús está diciendo, esos que hacen esto están bajo maldición, ay de ellos. Y describe aquí que recibirán mayor condenación. Esto de recibir mayor condenación se asocia en la Sagrada Escritura siempre al que tiene conocimiento, mucho conocimiento y no práctica. Hay personas que pecan en ignorancia y ese pecado es igual pecado y le condena. Pero el que sí tiene conocimiento y peca, ofende a Dios de una manera mayor, por lo cual su condena debe ser mayor. Por eso es que tenemos que hablar de esta manera. No podemos ayudar al pecador a engañarse a sí mismo. Tenemos un corazón engañoso que nos dice que no somos tan malos. Eso es un engaño. Sí somos malos y pudiéramos ser más malos si no fuera por la gracia de Dios que nos refrena. Pero algunas personas no entienden el por qué llevar la conciencia a ese punto en el que usted duda de sí mismo. Es eso lo que Dios quiere. Llevarnos a ese punto a ver dónde está su confianza. Bueno, aquí dice, entonces ya sabemos una cosa, que hay una condenación, que hay una pena eterna que se llama el infierno y que hay una pena mayor para los que tienen conocimiento, pero quebrantan el pacto de Dios. Por eso es que cuando Cristo tuvo esa interacción con Pilato, le dijo, el que a ti me entregó mayor pecado tiene. ¿Por qué es mayor el pecado de Judas que el de Pilato? Pilato era un hombre injusto, que sabiendo que era inocente Cristo, lo envía a la muerte, y ese pecado y todos los demás le hacen merecedor del infierno. Pero Judas estuvo al lado de Jesucristo por más de 3 años. Lo conoció, lo escuchó, vio al santo de Dios y aún así fue capaz de hacer lo que hizo. Mayor es su condenación. No era ignorante. Ahora pues, dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando nos dice así, los que están en Cristo Jesús, nos lleva a meditar que en el mundo solo hay 2 clases de personas. Los que están en Cristo Jesús y los que no están en Cristo Jesús. En la Sagrada Escritura, esto es tan importante, estar en Cristo. Ahorita lo vamos a ver más detalladamente, pero quisiera leer en Efesios 1 la cantidad de veces que se usa esa frase, en Él. Voy a leer en Efesios capítulo 1, del versículo 3 en adelante, y voy a hacer ese énfasis en eso. Estamos hablando de estar en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. ¿En quién? En Cristo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Seguimos, y dice el 11, en Él, asimismo vosotros tuvisteis herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, una vez más. Y el 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No voy a comentar todo ese texto que tiene tanto que decir. Lo que quiero es que lo que quería era que prestaran atención a cuántas veces se nos dice en Cristo, en Él, en el amado. Porque si usted quiere ser beneficiario de esta promesa que dice, ahora pues ninguna condenación hay, esta es la condición, para los que están en Cristo Jesús. Y necesita usted tener claridad si usted está en Él. Si usted no está en Él, en realidad está lo que la Biblia llama en Adán. Todos nacemos en Adán. Y algunos se quedan en Adán para recibir condenación y algunos son transferidos a Cristo y son de Él y están en Él. Eso lo podemos leer en 1 Corintios 15, lo que significa estar bajo Adán, en Adán. Dice tanto el apóstol Pablo que dice, en Adán todos pecamos. Él es nuestro representante. Lo que Él hizo, hubiéramos hecho. Y si usted no ha recibido a Jesús por la fe, si usted no ha confesado a Cristo como su Señor, si usted no ha pedido al Señor Jesucristo que le salve, que le limpie de sus pecados, usted todavía está en Adán. Y la promesa no es para usted, esta promesa de que dice, no hay condenación. Usted estaría todavía, sí hay condenación. Por eso es tan importante verificar, ¿y quiénes son estos que están en Cristo Jesús? Bueno, el versículo nos dice, porque no es una cuestión de que usted responda porque se lo aprendió de memoria o por sentimientos. Yo creo que sí, yo estoy en Cristo. No es así, aquí dice quiénes son. Los que están en Cristo no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tiene que ver con una manera de pensar y una manera de vivir. Los que son de Cristo tienen una cierta manera de pensar y de vivir, que es opuesta a la del mundo, que es de fe. Claro, tropezamos y a veces estamos actuando como si fuéramos del mundo, como si no tuviéramos al Dios eterno de nuestro lado. Y eso es un tropiezo, pero no es lo que identifica nuestra vida. Somos hombres y mujeres de fe. Y eso es lo que quisiera que usted salga pensando. Sí, soy de Cristo porque soy de fe. No me dirijo por lo que veo o siento o emociones o por las condiciones. Es por fe en Jesús, porque creí en el Hijo de Dios. Esto es un problema serio. Porque andar en la carne es muy amplio. Primero significa, no es que la Biblia esté diciendo que la carne como tal, el cuerpo sea malo. Cuando dice andar según la carne es andar siguiendo los impulsos del corazón pecaminoso. Eso es lo que significa los que no andan conforme a la carne. ¿Quién anda conforme a la carne? El que hace lo que su corazón engañoso le impulsa a hacer. ¿Y qué es eso? Es muy tan diverso. Tan diverso. En cada decisión que debe tomar usted puede actuar carnalmente, lo que su corazón le dice, o puede ir y preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga? Si usted tiene esa manera de vivir preguntándole a Dios, ¿qué es tu voluntad? ¿Qué es lo que a ti te agrada? Porque vean el asunto, lo que pasa es que la gente se engaña a sí misma pensando, yo creo que sí, que a Dios le agrada. Pero ¿en qué basa esa afirmación? Solo se puede si usted tiene la Biblia de su lado. Le agrada a Dios porque es conforme a su voluntad revelada en la Biblia, no porque usted quiera pensarlo así. La Biblia es la que nos revela la voluntad de Dios.
Cuando leemos sobre las obras de la carne, solemos pensar solo en los pecados más notorios, pero veamos todos los que incluye, y esto no es una lista completa. Nos dice cómo qué son las obras de la carne. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Empezamos por las más notorias: adulterio, o sea, traicionar a su esposo o esposa; fornicación, la vida de inmoralidad sexual fuera del matrimonio; inmundicia, y eso nos muestra, vean, en cuanto a inmoralidad sexual, eso es un pozo sin fondo. Hay toda clase de inmundicias que son pecado. Lascivia, esos deseos desordenados. Idolatría, que no es solamente arrodillarse frente a una imagen, pero lo incluye, eso es idolatría. Es cualquier otra cosa que usted prefiere cuando tiene que hacer la decisión, Cristo u otra cosa, decidió por otra cosa, y se postró ante ese ídolo. Idolatrías. Hechicerías. Enemistades. Bueno, en el pasado yo había dado esta carta y pueden tal vez buscarla y ver que este pasaje es muy amplio. Todo lo que incluye estos pecados, no es solo lo que a veces pensamos. Pero les recuerdo que incluso aquí en hechicerías esa tendencia a las drogas estaba incluida en esto. Enemistades, ahora lo que no parece tan grave, ¿verdad? Enemistades son obras de la carne. Enemistad es lo contrario a amistad. Y si usted no está siendo amistoso, si usted vuelve mal por mal, eso es enemistad. Es obra de la carne. Se está dejando llevar por su corazón engañoso. Pleitos, celos, iras, contiendas. No hay razón para los pleitos, no hay razón para la ira. Pero ahí está en el corazón: celos, contiendas, disensiones, herejías, y todas esas son obras de la carne. Y si vivimos dominados por esas cosas, esa promesa de no hay condenación no es para nosotros, porque ahí dice: los que no andan conforme a la carne. Y sigue diciendo: envidias, homicidios, entendiendo lo que Cristo dijo, que homicidio no era solamente matar a alguien, sino tener malos sentimientos contra otro o decirle malas palabras; borracheras, orgías. Y aquí es donde está lo que les decía, que no incluye todo. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hay una gran promesa de que no hay condenación, pero define a quienes, a los que están en Cristo, que son personas que ya piensan diferente, viven diferente, no viven dominados por la carne. De ninguna manera estoy diciendo que es que ya no pecan, porque la vida del cristiano, como sabemos, es una continua batalla contra el pecado. Y si usted no batalla contra el pecado, me extrañaría que sea cristiano, porque Satanás lo que quiere es hacer tropezar, y él va a venir con sus tentaciones y sus tropiezos. Pero el cristiano sabe que hay una batalla y está dispuesto a pelear. ¿Por qué? Porque él vive conforme al Espíritu, y el Espíritu Santo le lleva a pelear contra el pecado, contra el mundo, contra Satanás. Y aquí nos dice, bueno, leímos: los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cómo es vivir conforme al Espíritu? Gálatas nos dice más. En el Gálatas 5:22 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces veamos qué interesante es que diga el fruto. No dicen los frutos del Espíritu, sino que es un fruto. Es un fruto que comienza por amor y por todas las virtudes que se desprenden de este amor verdadero que tiene el cristiano. El pastor Randall nos está enseñando en la mañana cuán esencial es esa marca del amor. Y solo la puede tener aquel que, como dice la Escritura en Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo, si está en el corazón, produce un amor que viene acompañado de todas estas virtudes, y nosotros lo leemos y ¿qué decimos? ¿Que tenemos todo esto?
No, pero que lo deseamos y que luchamos por practicar el verdadero amor, por vivir gozosos a pesar de cualquier circunstancia. Estamos llamados a gozarnos. ¿De dónde viene el gozo en medio de la tristeza? De ver más allá de las circunstancias presentes y de ver lo que Cristo hizo por nosotros, cómo nos perdonó. Ya no tenemos que estar tristes. Él nos perdonó. Y Él nos perdonó de verdad. Paz. Ya no hay que estar angustiado ni con miedo, porque Cristo dijo, creéis en Dios, creed también en mí. En Dios todo el mundo cree, en el mundo la gente dice cree en Dios, pero es en Jesús. Y si usted cree en Él, Jesús le dice, no tiene por qué tener miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No debemos. Ahora bien, también estamos estudiando en 1 Juan, ¿por qué viene el miedo? ¿Por qué entra ese miedo? ¿Y por qué entra la duda? Por causa del pecado. Paz, paciencia. Lo que la gente dice que no tenemos que pedir, hay que pedirla. Necesitamos ser pacientes unos con otros, benignos, bondadosos, gente de fe. Ay, mi Dios, que nos ayude Dios a vencer la incredulidad. Pecado horrendo que mancha nuestra profesión de fe en Jesucristo. Hemos creído en el que es poderoso. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. No debemos dudar que Él ha de darnos todo lo que necesitamos. Fe y orar. Y eso es lo que nos hace gente de fe. Porque el que no ora es por eso, no tiene fe. Pero el que tiene fe va y dobla rodillas porque sabe que Dios desde los cielos le va a escuchar. Le pregunto, ¿cuánto aparta usted para estar a solas con Dios y orar de esa manera? Fe verdadera. Se requiere fe porque oramos al invisible. ¿Con quién está hablando usted ahí solo en el cuarto? ¿Está loco? Podrían pensar. Ahí está hablando solo. Pero es esa, es fe verdadera, que el Dios de los cielos, por la mediación de Jesucristo, su Hijo, me escucha. Y que el Espíritu Santo me da la capacidad de llamarle a ese Dios omnipotente, Padre, Abba, Padre. Pero si usted no conoce esto, no puede emocionarse. Pero pudiera conocerlo, pudiera llegar a conocer al Salvador y a decir, ahora entiendo de qué estaban hablando ahí. Mansedumbre, templanza del dominio propio, todo eso nos falta. Entonces, quería aclarar que no significa, ni está diciendo aquí la Escritura, que el cristiano, para que ande conforme al Espíritu y no conforme a la carne, es que anda 100% y en medida completa en todo lo que es el fruto del Espíritu, y que nunca jamás tropiece en alguna obra de la carne. No lo dice el texto así, pero es una forma de caminar, es un andar. Siempre va a haber esa tensión, es imposible que no la haya, porque la Biblia nos la dice. ¿Con quién estoy hablando? Una vez que el apóstol da esta promesa tan preciosa, siempre comienza con esos sí que son condicionales. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, si eso es así, es cierto. Y finaliza diciendo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todo esto lo dijimos, si usted tiene el Espíritu de Cristo. Entonces, estas condiciones, ¿cómo las cumplimos? No podemos, pero por la fe en Jesucristo nos es atribuida a nosotros la bendición y la promesa de Cristo. Decía que hay una constante tensión porque el mismo apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto, su segunda carta, capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos. Si hay que examinarse, es porque hay un nivel de duda que llega al corazón, ¿no es cierto? Lo digo porque hay personas que piensan que nunca debe haber duda, que usted tiene que estar completamente seguro de que todo está bien con usted espiritualmente. No, lo que usted sí tiene que estar completamente seguro es de quién es Cristo y lo que Cristo hizo. Cuando estamos hablando de examinar, es examinarnos a nosotros, para ver si en nosotros se ve el fruto de esa salvación que nosotros profesamos tener. Lo que quiero decir es, no es sano ni queremos alimentar falsas esperanzas.
Lo que queremos es que tenga usted lo real. Lo que queremos, yo lo que quiero para mí es lo real, lo verdadero. Nada hago engañándome. Miren, me ha causado seria impresión, porque no es uno ni dos casos, sino en la historia, cuántos hombres, siendo ellos pastores, predicadores de iglesias protestantes, evangélicos, se dieron cuenta en medio de su ministerio que ellos no eran convertidos, que eso del nuevo nacimiento nunca lo habían experimentado. Y no es arduo para que entonces digamos, bueno, si le pasó a otro, ¿por qué usted piensa que a usted no? Asegúrese de que no. No, de ninguna manera, ni sería útil para nada que usted viva perennemente con una duda y que muera dudando. No, lo que quisiera es que ahora, hoy es día de ponerse a cuentas con Dios, de clamar a Él, de suplicarle, dame seguridad de fe. No la seguridad que le da a alguien más, sino esa seguridad que viene de Dios. Sí es posible tener un nivel de seguridad de que usted dice, es que yo sé, si muriera hoy, yo sé a quién voy a ver, a mi Redentor, al que derramó su sangre por mí, porque yo he vivido para Él, sé que voy donde Él. ¿Eso es posible? Pero el problema es si eso está basado en un autoengaño. Miren, la Biblia nos habla de la necesidad de santidad, y eso es algo que tenemos que predicarlo porque ahí lo dice la Biblia. Pero nunca nos dice que nosotros tengamos que tener seguridad basada en el nivel de santidad que tengamos. ¿Me van siguiendo lo que digo? Tenemos que ser santos, y el mensaje es: sed santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Eso está en la Biblia y tenemos que predicarlo, pero nunca no hemos entendido si nosotros basamos nuestro nivel de seguridad en precisamente el nivel de santidad que ostentemos. Nuestra confianza está no en nuestra santidad, sino en aquel que nos santificó. ¿Ven la gran diferencia? Cuando el apóstol Pablo le habla a los corintios y les habla precisamente de todo eso, les dice, no se me equivoquen, si viven impíamente no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Usted piensa que puede vivir como quiere y entrar al reino de Dios, no erréis. No. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no? Porque viven conforme a la carne, se dejan llevar por su corazón. Y esto, dice el apóstol, erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Vieron la lectura de hoy? ¿Qué importancia era la de lavarse y eso de las ropas? Fuimos lavados. Cristo nos ha lavado en su sangre. Ya habéis sido santificados, pero no pongamos la fe en nuestra santificación, sino en Cristo que nos santificó. Ya habéis sido justificados. No pongamos la fe en que nosotros aceptamos a Cristo, sino en que Él nos perdonó. Y aquí termina diciendo, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En este capítulo 8 de Romanos, que es el que leímos, se nos habla de cosas, de algo que era imposible. Si usted trata de llegar a Dios cumpliendo la ley, ahí dice, es imposible. Esa ley lo que lo va a hacer es condenarlo porque usted no la puede cumplir como Dios manda. Pero para eso Dios envió a su Hijo y lo envió en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo condenó al pecado en la carne, significa nunca, jamás quebrantó la ley de Dios. Bendito nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que logró para nosotros, los suyos, una verdadera salvación. Pero como le digo, esto cambia la manera de pensar. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Evalúese usted, examinaos a vosotros mismos. ¿Qué tanto en el día piensa usted en Dios y en las cosas de Dios? ¿Qué tanto en el día simplemente en lo de este mundo?
que pronto se acabará, que tanto de sus recursos, de su energía se va en servir a Cristo y que tanto se va en las cosas de este mundo. Y que tanto igual invierte usted de lo que Dios le da. Dios nos da una cantidad de dinero a cada uno de nosotros y Dios sabe cuánto nos dio en toda nuestra vida. Pensemos, de todo eso, ¿qué tanto dedicó al reino de Cristo o lo gastó usted en lo que quiso? Y vean que ustedes tienen bien claro que nosotros no estamos pensando de que le damos a Dios para que Él nos dé. Lo que quiero decir es que ese tipo de cosas manifiesta dónde está su corazón. Y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Si usted se analiza a sí mismo y ve, no, yo vivo como viven todos los demás. ¿Qué es lo importante? Tener el estómago lleno, tener ropa, viajar, disfrutar. No hacer cosas malas, eso sí. Eso es vivir según la carne. Según el Espíritu es que nosotros tenemos una prioridad. Cristo Jesús y el reino de Cristo. Y de ahí parte todo lo demás. Hay lugar para los demás, ahí habrá un campo, pero Cristo tiene que ser lo primero y su reino. Por eso es que dice Jesús, mas buscad primeramente, no secundario, no después, primero el reino de Dios y su justicia. Y si es así, esa es la promesa. No hay condenación. No hay condenación. Y entonces usted llegará ese día confiado. Sé que no fui lo que debí ser, pero yo sé en quién creí. Y Él pagó mi condena. Eso es lo hermoso de entenderlo. Porque una condena no se puede pagar dos veces. Si Cristo la pagó, esté tranquilo. Si usted es de Cristo, esté tranquilo. Si usted está en Él, esté tranquilo. Usted ha sido hecho acepto en el amado. Oremos, hermanos.